Hermanos, bienvenidos a este tiempo de reunión. El Señor les bendiga a todos y cada uno de nosotros. Gracias por darse el tiempo para poder compartir juntos esta enseñanza. La palabra del Señor creo yo que es una de las enseñanzas eh, más controversiales que, que me ha tocado enfrentar. Me parece que en algún momento la enseñamos, algo parecido, no recuerdo muy bien. Em, Pedimos ayuda al Señor para que todo lo podamos hacer de tal manera que glorifiquemos su nombre. No está en mí el ofender a nadie, eh, aunque vamos a tratar temas muy relevantes para este tiempo respecto a las hermanas y su quehacer en la iglesia del Señor. Eh, Comencemos orando, ¿les parece? Oremos juntos al Señor. Yo sé que muchos vienen de sus trabajos como yo y quizás cansados. Dispongamos este tiempo para que el Señor pueda orientar las velas del corazón y guiarnos hacia buen puerto. Oremos, hermano. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de ser llamados, hechos tus hijos por medio de Cristo nuestro Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, de mis hermanos reunidos a esta hora en sus hogares, yo acá, con este afán de querer aprender, de querer entender las escrituras y de esta manera también honrar tu nombre, que es lo que esta iglesia busca, que es lo que cada uno de nosotros quiere hacer, glorificar tu nombre, honrar tu nombre por medio de lo que hacemos. Señor Jesús, ven a nosotros una vez más, guíanos en este tiempo, que tu nombre sea glorificado en medio de la iglesia. Retribuye a cada uno de nuestros corazones con nuevos alientos, nuevos aires, con un espíritu de santidad, con un espíritu de oración, con un espíritu de búsqueda en cada uno de nosotros. Nos rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, quiero comenzar diciendo lo siguiente, y lo pensaba durante la semana mientras eh, trataba de hacer una introducción. Eh, yo tenía un profesor en el seminario de la Alianza, eh, su nombre es Santiago Garró. em, y él, para los que son más entendidos en el tema de la teología, tiene una tendencia hacia la teología latinoamericana, todo lo que tiene que ver con este tema de la justicia social y las buenas obras y la relevancia de la iglesia en la política, en, en el quehacer con el tema de la misericordia y de traer la justicia de Dios en medio de las dificultades, cosa que por un lado es muy bueno. La Biblia nos habla de hacer obras de misericordia, pero cuando se enfatiza el quehacer de la iglesia y se orienta hacia ese punto y no predicar el Evangelio, ya estamos hablando de otra cosa, que no lo encontramos en las Escrituras de esa manera. Y él siempre decía algo como esto, que, que la iglesia es hija de su generación, y por lo tanto la iglesia debía dar respuesta a las situaciones de la vida, frente a las adversidades, frente al quehacer en el mundo. La iglesia, como es contemporánea, eh, en cada etapa de la vida, en cada tiempo de la historia, debe dar respuesta a eso. Lamentablemente muchos de los que usan esta frase se van por el otro lado y tratan de dar respuesta a las necesidades del mundo con el mundo, eh, y no queremos caer en eso. Queremos saber y dar respuesta a las necesidades de este tiempo conforme a las escrituras. Es por eso que cada generación de cristianos se enfrenta con la tarea de presentar el Evangelio de forma relevante a cada uno y a todos aquellos que no han recibido aún a Cristo como Señor. Y especialmente en este momento de la historia, cuando los cristianos toman en serio esta tarea, nos encontramos frente a cuestiones asociadas al crecimiento y
y lo que vamos a ver hoy día, el día de hoy, al crecimiento de la participación de la mujer en nuestra sociedad, en el mundo, en lo que vemos, en lo que nos rodea. Y entre los evangélicos, el debate sobre el papel de la mujer normalmente se centra en si deben ser nombradas o no para el ministerio. Y en la mayoría de las iglesias la ordenación para el ministerio se entiende como la elección de algunas personas que van a ocupar posiciones de autoridad dentro de la congregación. Y que este nombramiento los habilita para predicar, administrar los sacramentos que son la cena del Señor y el bautismo, y supervisar a los asuntos de la congregación. Entonces, las preguntas, y yo las voy a nombrar más adelante, dos preguntas, pero voy a comenzar con esta pregunta chiquitita. ¿Deben ser entonces las hermanas, considerando que los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia cumplen una labor ministerial y de autoridad, deben ser las hermanas nombradas, buscadas para ser pastoras y enseñar la palabra del Señor en el culto público? Es algo que hoy día vamos a estudiar. Vamos a usar dos textos bíblicos principales. Y hermanos, el tema de hoy debe ser uno de los temas más controversiales, digo, en este tiempo en las iglesias. Alguien podría decir, y muchos de nosotros lo hemos escuchado, quizás, que el papel que les ha tocado a las mujeres tradicionalmente en la iglesia no es más que el reflejo de una cultura machista que contempla a las mujeres como ciudadanas de una segunda categoría en el reino de Dios. Y estas personas abogan y luchan por una mayor participación de la mujer en el ministerio, incluyendo el ministerio de la predicación y el ministerio pastoral. En el otro extremo están aquellos que reducen de tal manera el ministerio de la mujer en la iglesia que nos dejan mucho margen a, a que estas hermanas desarrollen y pongan en práctica los dones que el Señor les ha entregado. Tenemos por un lado entonces a grupos en la iglesia o perdón, ciertos grupos en el mundo cristiano que abogan por darle un espacio a la mujer en el pastorado y en la enseñanza de la iglesia, que vamos a ver que es contrario a las escrituras, pero también tenemos grupos más conservadores, más bíblicos, por así decirlo, que se van al extremo y que no dejan y no permiten y no dejan mucho margen a que las hermanas accionen los dones que el Señor les ha dado, tanto de un lado como del otro. La polaridad tanto de un lado y del otro, vamos a ver que no es bueno y que no se ajusta mucho a las escrituras. Yo espero demostrar en el estudio del día de hoy que ninguno de estos dos extremos refleja lo que la Biblia enseña respecto a la mujer y su papel en la iglesia del Señor. Y es ahí donde nos vamos a centrar el día de hoy. Mujeres siendo o no siendo pastoras, o mujeres enseñando o no enseñando en la iglesia. Primero quisiera decir que las mujeres no son ciudadanas de una segunda categoría en el reino de Dios, pero fueron colocadas en un contexto de autoridad que no debe ser violentado en el ejercicio de sus dones y talentos. Y es hacia allá donde el apóstol Pablo, quien es por excelencia el escritor en el Nuevo Testamento que habla en extenso sobre la iglesia y sobre el quehacer de la iglesia, donde el apóstol Pablo apunta con los textos que ya son bien conocidos. Y antes de considerar qué nos dice la Biblia, quisiera detenerme un momentito en la postura feminista del papel de la mujer en la iglesia, porque este es un tema sumamente relevante por estos días y necesita ser tomado en cuenta por la iglesia de tal manera que pueda ser explicado por cada uno de nosotros y aclarado también por cada uno de nosotros. Lamentablemente, el mundo ha ganado espacio en la iglesia y no porque se ha metido derechamente y ha irrumpido y ha golpeado y ha hecho guerra con la iglesia, sino que el mundo se ha metido a la iglesia sutilmente, por pequeñas grietas, por
por orificios pequeños. Y son en esos orificios pequeños, en esas grietas pequeñas, donde nosotros debemos apuntar nuestras almas y como expertos albañiles cubrirlas. Ese es el llamado de la iglesia en este tiempo. El fenómeno del feminismo no es un fenómeno reciente. Yo durante estos últimos meses me he interiorizado bastante en el tema, no tanto como quisiera, porque mi intelecto no me lo permite mucho y mi horario tampoco. Pero en la medida de lo posible me he documentado un poquito. Eh, y cuando hablamos del feminismo estamos hablando a mediados del siglo XIX, ahí cerca del 1700, y principalmente de una mujer inglesa llamada Mary, que no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es como Wollstonecraft o algo así, que publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Y un año más tarde, tanto en Francia como en Estados Unidos se publicaron tratados similares que le dio como el puntapié inicial al feminismo en el siglo XIX y trajo como consecuencias algunas reivindicaciones a los derechos de la mujer. Las mujeres hasta ese entonces no podían votar, lucharon con marchas pacíficas para que se les otorgara este derecho de sufragar y de que su voz en alguna manera pueda ser oída en el país donde se encontraban. Sin embargo, este movimiento no tuvo tanta influencia en el pensamiento popular, sino hasta mediados del siglo XX, con la publicación de la obra El segundo sexo, que yo creo que muchos han escuchado de esta obra de Simone de Beauvoir, una mujer francesa. Este libro fue publicado en el año 1949 y durante sus años de estudio, Simone de Beauvoir conoció a otro filósofo también francés con el cual ella tuvo amores, por ahí se cuenta, y algunos amores bastante perturbadores, con un amor libre, disoluto, sin ningún tipo de restricción, y este francés se llamaba Jean-Paul Sastre o Saltre, y los dos compartieron esta unión sumamente interesante, porque tanto el uno como el otro, tanto Simone de Beauvoir, esta mujer, y Sartre, enseñaban el existencialismo. ¿Y qué es el existencialismo? Es una filosofía basada en el concepto de que cada individuo debe tomar la responsabilidad de darle sentido a su vida en un mundo incierto y sin sentido. Lo voy a repetir, porque esto tiene que ver mucho con la iglesia y mucho con las mujeres que quieren tomar parte en el ministerio pastoral en la iglesia. Buscan darle un sentido a su vida en la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es el existencialismo? Es una filosofía basada en el concepto de que cada individuo debe tomar parte en la responsabilidad, debe tomar la responsabilidad de darle sentido a su vida, perdón, en un mundo incierto y sin sentido. Los existencialistas parten de este principio, de esta premisa, que Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces nosotros somos un accidente en este mundo. Y por cuanto somos un accidente en este mundo, entonces cada uno de nosotros debe darle y buscarle un sentido a su vida. Cada individuo, dicen ellos, debe procurar darle sentido a su vida en este mundo sin sentido. Y lo que propone Simone de Beauvoir en su tratado El segundo sexo es una interacción entre el hombre y la mujer basado en esta filosofía. Ella ve al hombre y la mujer buscando sentido a su vida. Porque como no está Dios presente, como Dios no existe, y Dios es el que ordena la vida del hombre y la mujer, recordemos que el Génesis nos cuenta que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y varón y hembra los creó. Eso es lo que nosotros, los hijos del Señor y los de la fe cristiana, creen y enseñan y profesan. Sin embargo, como para los existencialistas no existe Dios, entonces no hay razón ni motivo para yo aferrarme a ser hombre o mujer. Es lo que hoy día se llama, en este tiempo, el de percibirse. Un,
una mujer de 52 años se percibe una niña de 2 años. Está buscando dar sentido a su vida. Un hombre se cree perro, y no porque eh, él sea un perro, porque es hombre, pero él se percibe así, busca darle sentido a su vida, eh, creyéndose un perro, buscando ser un perro. En su tesis primaria, en su idea principal, es que la mujer, dice Simón de Beauvoir, se le ha asignado un estatus y un nivel de segunda clase en la sociedad que no le permite asumir completamente su responsabilidad de darle sentido a su vida. Ella dice que este mundo definido y controlado que este mundo está definido y controlado por los hombres, y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al modelo que ellos han creado para su propio placer y beneficio. Es algo bastante extraño, hermanos, porque lo que el feminismo en este tiempo, abrazado y tomado de la mano con esta filosofía de Simón de Beauvoir, lo que dice que en un tiempo pasado los hombres nos pusimos de acuerdo para asignarle esa labor maternal y de llevar incluso hasta los bebés en su vientre. Es bastante descolocada la idea, y bastante perturbadora por lo demás. Creer que los hombres han definido desde la biología de las mujeres hasta sus acciones más profundas y más inmediatas, y que ellos se han ocupado de, de, de encasillarlas y de limitarlas a tal punto de que han designado que ellas sean madres, es algo bastante alejado de la mano de Dios, y tiene tintes de ser, porque lo es, de muy diabólico y venido desde el mismo infierno. ¿Qué solución propone esta mujer en su tratado? El segundo sexo ya propone lo que usted y yo hemos escuchado, y los que se han interiorizado en el tema de la ideología de género. Ella propone deconstruir, desbaratar la superioridad masculina y rehusarse a amoldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre y como esposa. De construir. Tomar esto, en un sentido, es tomar este mate que está bien construido. Las feministas, y principalmente Simone de Beauvoir, cree que este mate no se ajusta a su pensamiento ni a su afán de buscar un sentido a su vida. Entonces lo que ella va a hacer va a deconstruirlo, va a desarmarlo para crear un mate según los parámetros y los deseos que ella tiene, para darle un sentido a su vida. Eso es deconstruir. Ella dice que la mujer debe ser obligada a proveer para sí misma. Y también dice que el matrimonio debe estar basado en un acuerdo libre, y que los esposos puedan romper cuando ellos quieran el lazo matrimonial. Y que la maternidad, hermanos, y esto es muy de este tiempo, que es de siglos pasados, la maternidad debe ser voluntaria, lo que significa que que la contraconcepción, que el interrumpir el, el, el bebé en el vientre a través de el aborto, debe ser autorizado. Lo que significa, hermanos, que todas las madres y sus hijos deben tener los mismos derechos dentro y fuera del matrimonio, y que el Estado debe proveer licencia para que las embarazadas, para las embarazadas, perdón, y asumir la responsabilidad de los hijos. Y ella dice lo siguiente: si el Estado no se hace responsable de sus hijos, de los hijos de ellas, entonces ellas no podrán darle sentido a sus vidas y van a estar atadas por la maternidad. El tema del aborto en sus causales no tiene que ver con, en primera instancia, y lo principal, con el bebé que está dentro. El tema tiene que ver con la libertad de las mujeres a decidir por sí mismas en su cuerpo,
no importando que dentro de ella exista otra vida, con tal libertad para que les permita darles un sentido a su vida y no estar atadas a la maternidad. Esta obra y otras más, hermanos, causaron toda una revolución que tenían como centro de ataque el patriarcado de los hombres. Esta palabra es súper importante, hermanos, en la literatura feminista, el patriarcado, el pater archei, el dominio de los hombres sobre las mujeres. Ahora, en este punto de la historia, hermanos, hay un detalle muy importante, ya que en el mismo tiempo que Simón publicó su libro, una mujer llamada Catherine Fleet estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias titulado El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Y después de varios años, este tratado de Catherine Fleet alcanzó relevancia y le dio el puntapié inicial al feminismo dentro de la iglesia. Y según la historia y de los estudiosos, el feminismo nunca, hasta ese entonces, nunca tuvo tanta relevancia, nunca tuvo tanto auge y tanto poder, sino hasta que esta mujer, Catherine Fleet, publicó este tratado que tenía que ver con el servicio y el estatus de la mujer en la iglesia. En el plano eclesiástico, hermanos, esto significa que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, incluyendo predicar en el culto público y ser pastoras. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esto, de hermanas pastoras, mujeres pastoras. Incluso si estamos tan familiarizados que si llegara a darse que esta hermana ni predique ni enseñe, pero es esposa del pastor, entonces automáticamente, por inercia, pasa a ser la pastora. Hermanos, en estos campos de batalla, el feminismo cobró una fuerza impresionante. Ahora, ¿qué busca el feminismo? Para ir luego a nuestro texto del día de hoy, lo que vamos a aprender. El feminismo busca varias cositas, entre ellas una redefinición de todas las cosas, redefinir el lenguaje. Ellos dicen que el lenguaje está hecho para fortalecer el patriarcado de los hombres. Es por eso que usted va a escuchar a gente en la televisión que no dice eh, eh, señoritas o señores, sino que va a decir eh, no, o nosotros o todos, va a decir todes, porque ellos creen que el, lo, el, en el lenguaje lo femenino y masculino tiene que ver con esta imposición del patriarcado de los hombres y que han buscado someter a las mujeres incluso en el lenguaje. Ellas también quieren redefinir la psicología, ellas quieren redefinir la medicina, la sociología, la política, las relaciones sexuales y por supuesto, hermanos, principalmente la maternidad. Ser libres. Para el feminismo, una mujer, para el feminismo de este siglo, ser madre no es sinónimo de una vida plena, de realización. Ser madre es sinónimo de ataduras, sinónimo de sometimiento. ¿Por qué? Porque aunque ellas lo nieguen, es el hombre el que fecunda el óvulo. Y esta mentalidad feminista, de alguna manera, se ha metido en la iglesia, porque incluso en la iglesia vemos grupos de hermanas o de hombres que buscan vindicar a la mujer en la iglesia, de tal manera que en este tiempo, en iglesias tradicionales como la iglesia bautista o la alianza, vemos a mujeres pastoras. Esto en los 20, 15 años atrás, por lo menos en estos círculos o en estas iglesias, era impensado. Llamar a la esposa de un pastor bautista pastora era casi una herejía. Lo mismo en la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera. Lamentablemente, cuando se decide y se vota eh, para, para aprobar si una hermana puede ser pastora o no,
y mi experiencia, sobre todo en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, los parámetros que buscaron para regularizar esto nunca fue la Escritura. Siempre fue el sentido común, y el sentido común permeado por los pensamientos de este siglo. La- la- las, la- los argumentos eran los siguientes: si vemos en el mundo que tenemos una mujer presidenta, ¿por qué entonces no podemos tener una pastora en la iglesia? Y cosas como esa. Y se dijo que todo lo que tenía que ver con la escritura y lo que el apóstol Pablo hablaba o habló acerca de la mujer, especialmente en Primera de Corintios y en Segunda de Timoteo, tenía que ver con algo cultural solamente. Pero vamos a ver que en las palabras del apóstol Pablo, eh, expresadas en Primera de Corintios y en Segunda de Timoteo, no tiene que ver con algo cultural solamente, sino que tiene que ver con un asunto teológico. Él va a decir, esto es así en la ley, y nos va a situar en todo el Antiguo Testamento, viendo cómo, y nos va a invitar a ver cómo el Señor, cómo Dios en la creación designó un orden. Y es ese orden al que él apela en la iglesia en Corinto y la iglesia en Éfeso, a través de esa carta que le escribe a Timoteo. Ahora, hermanos, después de esta introducción, con una mirada muy, muy por encima en cuanto al feminismo de este tiempo, yo sé que hay algunos que pueden dar una conferencia de esto, que están entre nosotros. Eh, Quisiera hablar entonces en dos puntos. Primero, el rol de la mujer en la iglesia según las escrituras. Las personas el día de hoy argumentan que al no permitir que las mujeres sean pastoras o prediquen en la reunión de la iglesia, se les está discriminando. Se les está tratando como seres inferiores con relación al hombre. Y no hay duda, hermanos, de que muchas actividades organizadas por la iglesia, tanto privadas como oficiales, como son el Día del Señor, las mujeres cristianas pueden hablar, pueden cantar, pueden orar, preguntar y hasta debatir en algunos casos. Eso está claro. En nuestros días y principalmente en nuestra iglesia, vemos hermanas orando en el Día del Señor, vemos hermanas cantando, vemos hermanas alzando su voz, preguntando. La pregunta que hoy vamos a tratar, eh, principalmente las preguntas que vamos a tratar en el día de hoy, según la enseñanza bíblica, es la siguiente. Y quiero que usted la tenga ahí, porque van a ser las dos preguntas que van a ser como los hilos conductores que, que nos van a ayudar a ir indagando en las escrituras. ¿Pueden enseñar a la iglesia, perdón, las mujeres, las hermanas, pueden enseñar a la iglesia con la autoridad de los pastores o ancianos y de los maestros pastores? Esa es una pregunta. ¿Pueden enseñar a la iglesia con la autoridad de los pastores o ancianos y de los maestros pastores? La segunda pregunta es, ¿pueden servir las hermanas en posiciones de autoridad que implican estar gobernando a otros miembros adultos? Son dos preguntas que yo sé, porque veo algunos que mueven la cabeza, tienen una respuesta no, rotunda. Vamos a afirmar, vamos a clavar ese no rotundo con las escrituras. Este tipo de norma, hermanos, se encuentra en pasajes como Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 15. Yo le invito a que vayamos allá rapidito. Texto que ya conocemos. Verso 5. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, permitidles hacer que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. En estos dos textos vemos que los que gobiernan también enseñan, o al menos algunos de ellos lo hacen. Hay pastores que son más dotados que otros para enseñar. Y en el Nuevo Testamento a estos hermanos se les llama presbíteros o ancianos. Y vemos también, como hemos estudiado en otro momento, que los requisitos para el oficio de anciano u obispos implican o presuponen ejercer algún tipo de autoridad sobre los demás. Los ancianos, en lo que entiende esta iglesia, nuestra iglesia, son los que tienen a su cargo el gobierno de la iglesia y las funciones litúrgicas. Entendiendo esto, hermanos, que yo sé que manejamos muy bien, entonces, ¿pueden enseñar a la iglesia con la autoridad de los pastores o ancianos las hermanas? ¿Pueden servir en posiciones de autoridad las hermanas y posiciones de autoridad que implican gobernar a otros miembros de la iglesia? La respuesta es no. Entonces tenemos un pequeño problema, una pequeña dificultad. ¿Por qué entonces vemos, si la escritura es clara, a hermanas, mujeres, sirviendo en la iglesia como autoridad, como pastoras en la iglesia? Alguien decía por ahí que este pecado es digno del infierno y que se debería contar como casi un pecado imperdonable. Yo creo que es un pecado que puede ser perdonado siempre y cuando el arrepentimiento sea genuino. Pero ahí está, hay, hay una tensión entre los que enseñan y practican el pastorado femenino y los que enseñan el pastorado masculino, que es el que está conforme a las escrituras. Quiero decir algo, quiero decir lo siguiente, para que nos quede bastante claro, porque esto de el liderazgo de la mujer en la iglesia no es un atentado contra las hermanas. Líbranos el Señor de enseñar esto de tal manera que se entienda como que estamos ofendiendo, como que estamos denigrando a las hermanas. No es así, hermanos. No es así. Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y diferencias. Y la pregunta es, ¿para qué? Yo veo a la tía Vita al lado del tío Pilo, yo veo a mi mamá acá y al lado de mi papá, y si ellos pudiesen mirarse en este momento, van a darse cuenta que son distintos, físicamente, son distintos. Ahora, si nos vamos al plano emocional y a lo interno, a los afectos y a las intenciones del corazón, claramente las hermanas sienten distinto que los hermanos. Las mujeres piensan de una manera distinta a los hombres, aunque la mujer y el varón fueron creados con similitudes, también tienen diferencias. ¿Para qué? La respuesta es la siguiente: para que puedan complementarse el uno al otro y así puedan expresar lo que Génesis capítulo 1, verso 27 dice, la semejanza de Dios. Tanto el hombre y la mujer han sido creados por separados a la imagen y semejanza de Dios. Tanto el hombre como la mujer expresan una imagen de Dios, una semejanza de Dios. Es cuando este hombre y esta mujer se unen que entonces pueden disfrutar mutuamente de esta unión de imagen y semejanza conforme al Señor, en lo que se llama un complemento, en lo que se llama la ayuda idónea, en lo que la Biblia cuenta y nos dice que el hombre que encuentra esposa o que haya esposa haya el bien, porque es lo que le falta, es su complemento. Tanto el hombre como la mujer, ambos comparten la misma humanidad,
ambos comparten la misma dignidad y tanto el hombre como la mujer poseen inteligencia, voluntad, emociones y ninguno es superior al otro en ese sentido. Pero hay algo interesante. Dios hizo a uno hombre y a la otra mujer, teniendo cada uno características físicas, como ya dije, que hace al hombre hombre y a la mujer mujer. Esta eh, es una realidad, hermanos, tanto en la sociedad como también en la iglesia. Y esta realidad creacional de parte de Dios funciona mucho mejor. Y esta es quizás la respuesta para muchos de nosotros, que las cosas no andan muy bien. Las cosas funcionan mucho mejor cuando el hombre cumple su papel como hombre en la familia y la mujer cumple su papel como mujer en la familia. Y eso es así en la familia, en la iglesia y también en la sociedad. Es interesante, hermano. Es interesante que muchos problemas dentro de la familia, por lo que yo he leído y por lo que yo conozco, también tienen que ver con esto, con los roles del hombre y la mujer no definidos. Y como no están definidos, no se buscan, no buscan ser practicados y tampoco enseñados. Sugel Michelin dice lo siguiente respecto a esto: decir que una mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre y sea tratada como un hombre, es en todo sentido denigrar a la mujer. Lo segundo que voy a decir, hermanos, es: Dios creó un esquema de orden en el mundo que se asemejan al orden operacional de la Trinidad. Y este es uno de los grandes puntos que hoy día vamos a tratar. Lo voy a repetir. Dios creó un esquema de orden en el mundo que asemeja al orden operacional, a cómo la Trinidad opera. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3, y yo le invito a que vayamos allá. Dice lo siguiente. Si lo encontró, mientras lo busco yo voy a tomar mate. ¿Cuál era el texto, Arturo? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. El texto dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Lo voy a leer nuevamente. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corintios: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, ¿quién es? Cristo. Y que la cabeza de la mujer es el hombre. Y que la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo lo siguiente: Dios el Padre es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice al final del versículo. Pero Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo. Lo que está diciendo aquí es que en su modo de operación, Dios el Hijo voluntariamente se sujeta a la autoridad del Padre, lo que en teología se llama la economía de Dios. Dios ha organizado de manera económica, de manera que no le falte nada en sus operaciones, y esto lo ha hecho en un orden. Eso, hermanos, no denigra a Dios el Hijo. El que Dios el Hijo se sujete al Padre como cabeza, no lo denigra. Eso no lo hace menos Dios. Eso no coloca a Dios el Hijo como un ser inferior. Es Dios, Dios el Hijo, es Dios sobre todas las cosas.
Ahora, él voluntariamente se sujeta al esquema de orden de la Trinidad en sus operaciones. De la misma manera, entonces, la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido para reflejar de ese mismo modo voluntariamente lo que la Trinidad hace al sujetarse el Espíritu Santo al Hijo, que lo envió juntamente con el Padre, y a Dios el Hijo sujetándose al Padre. Recordamos textos como este de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Yo hago solamente lo que al Padre le agrada. He aquí, oh Padre, que he venido para cumplir tu voluntad. La pregunta es la siguiente. ¿El Hijo de Dios era menos Dios que Dios? No, eso contradeciría rotundamente lo que creemos acerca de la Trinidad. Ahora, como vimos hace mucho tiempo atrás, el Hijo se subordina voluntariamente al Padre. De la misma manera, por cuanto Cristo es la cabeza del hombre y el hombre se sujeta a Cristo, debería ser así, y el hombre es cabeza de la mujer voluntariamente debería sujetarse al hombre. Algunos quieren torcer este pasaje señalando que cabeza no significa autoridad, sino fuente de origen. Y ellos dicen que Cristo es la fuente de origen de todo varón, el varón es la fuente de origen de la mujer, porque Eva salió de Adán. Y Dios el Padre es la fuente del Hijo. Ahora, el único problema es que esto contradice el uso de la palabra cabeza en la Biblia. En el Antiguo Testamento, hermanos, y en la versión de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, siempre se usa la palabra cabeza y se traduce como dominio y autoridad. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 1, verso 19 al 23. Yo le invito a que vayamos allá, Efesios capítulo 1, verso 19 al 23. Dice así. Del 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, y note esto lo que dice hablando de Cristo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies a él, y lo dio, ¿por qué? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Pablo está orando aquí, hermanos, por los hermanos en Éfeso para que el Señor les alumbre su entendimiento de manera que ellos puedan ver la realidad de Cristo. ¿De qué está hablando, hermanos, el apóstol Pablo aquí al referirse de Cristo como cabeza? Y es lo que dice el verso 21. Lo ha puesto por sobre todos como autoridad. Y está por sobre todo porque Él es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 5, verso 22 dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza, eh, porque el marido es la, perdón, voy a leerlo. Efesios capítulo 5. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer
entienda eso, las mujeres, mire, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos como se sujetan al Señor, ¿ya? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo, dice el texto. Dios diseñó, hermanos, entonces un esquema en el hogar, y este esquema refleja el modo de operaciones del Dios Trino. Y este esquema se debe a una autoridad que debe ser evidente también en la iglesia. Las mujeres se deben sujetar a sus maridos, porque sus maridos a su vez se sujetan a Cristo como cabeza. Ve el orden. Cristo se sujeta al Padre, los maridos se sujetan a Cristo porque Él es la cabeza, y las mujeres se sujetan a sus maridos porque Él es la cabeza de la familia. Es este mismo orden que se debe dar también en la iglesia. Ahora, le invito a que vayamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 14, que quizás es uno de los textos más fuertes donde el apóstol Pablo habla acerca de la mujer. Él dice lo siguiente, verso 13, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. El texto está precedido por esta frase, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Verso 12, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad en el hombre, sobre el hombre, sino que permanezca callada. Se lo vamos a ver más adelante. Pero el verso 14, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pablo está hablando aquí del orden en la iglesia, y lo veremos en un momento. Y en ese orden en la iglesia, Pablo prohíbe determinadamente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que una mujer ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo aquí es que él prohíbe que las mujeres sean pastoras. Porque un pastor enseña y ejerce autoridad en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué él prohíbe esto? ¿Qué hacen los pastores, hermanos? Lo dije recién. Ellos enseñan y ejercen autoridad. El argumento que el apóstol Pablo usa acá no es cultural, es teológico. Pablo está enseñando aquí que Dios creó a la mujer en cierto orden en Edén. Adán fue formado primero que la mujer, y como todos sabemos después, la mujer fue formada de la costilla de Adán. Verso 13, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y es en ese orden de la creación que no está, y es ese orden de la creación del hombre y de la mujer que el apóstol Pablo nos quiere enseñar algo. Algunos dicen que Dios creó al hombre y a la mujer iguales, pero debido a la caída en Edén, las cosas se echaron a perder. Por eso que la mujer está un poquito más abajo en este orden en Dios. Entonces, por ese es el motivo que las mujeres deben someterse ahora a sus maridos. Pero ya en Cristo, dicen ellos, como somos nuevas criaturas, ese sometimiento es voluntario y ya no corre. Y ellos hablan de este pasaje, Gálatas capítulo 3, verso 28, para afirmar sus palabras. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Hermanos, en este texto está diciendo Pablo que Cristo vino a eliminar toda diferencia de género. La respuesta es no.
El contexto de este pasaje de Gálatas capítulo 3, verso 28, es que todos somos parte del mismo pacto porque todos estamos en Cristo. Ambos, hombres y mujeres, somos hijos de Dios con los mismos derechos delante de Él. Nadie es superior a otro. Ahora, note que Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 13, no está aludiendo al hombre y a la mujer caída. Él está aludiendo al orden de la creación. Él está diciendo, hay un orden en Dios. Y el orden es el siguiente, verso 13, de 1 Timoteo capítulo 2, verso 13. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Pablo nos está mostrando que en el Edén se estableció un esquema de autoridad, hermanos. Y ese esquema de autoridad es un reflejo, como dijimos recién, de la misma Trinidad. En otras palabras, él está diciendo, este orden de autoridad creacional debe ser evidente en la iglesia. Dios el Padre creando, crea al hombre y luego crea a la mujer. Hay un orden de Dios y ese orden debe reflejarse en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Concluyendo el punto que hemos leído, él dice, te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Lo que Pablo escribe aquí, hermanos, no solo era para la iglesia en Éfeso, era para la iglesia de Cristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia bíblica de la gracia creemos que en la iglesia hay un orden. Y no es un orden antojadizo. No es que nosotros creamos que la mujer tiene un valor distinto e inferior al que el hombre tiene delante de Dios. Ya lo hemos dicho, lo dije recién, somos iguales delante del Señor. Pero como Dios es un Dios ordenado, y así como la Trinidad opera en orden, en la familia cristiana hay también un orden creacional. Dios creó al hombre primeramente y luego a la mujer. Y luego a la mujer. Ahora, interesante, hermanos, que cuando este orden no está claro, cosas malas suceden. Aparentemente Eva no entendió el orden creacional de Dios. Y aunque, y note lo que yo voy a decir, la orden de no comer de ese árbol fue dada a Adán. Por lo tanto, la mujer no es la única responsable de la caída. Es el hombre también responsable, al igual que la mujer, porque el hombre, como pasa hoy en día también en muchas familias, no está preocupado de cumplir su rol como hombre y de decir lo que Dios ha dicho de manera clara y asertiva para guardar a su familia de pecar. Y es Dios quien en las Escrituras le endosa, pone sobre los hombros de Adán la culpa de la caída. En Adán, dice el apóstol Pablo, todos hemos caído y todos hemos pecado, no en Eva. Pero a ver, apóstol Pablo, si fue Eva quien tomó el fruto del árbol del bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal. ¿Cómo está diciendo que entonces fue en Adán que todos caímos? Hermanos, porque la Biblia nos cuenta que inmediatamente que la mujer come, ella le da a su marido. Y eso pasa hoy día también en muchas familias. Muchos de los pecados que suceden en los hogares, muchas de las cosas que no se hacen bien en los hogares es porque tanto el hombre no está cumpliendo su labor como sacerdote del hogar, como cabeza del hogar, y le ha designado de manera casi pasiva la labor que a él le corresponde a la mujer. Y lamentablemente, hermanos, en el orden de Dios, si se me permite decirlo de esta manera, esa labor que las hermanas cumplen y que los hombres no cumplen, no es bendecida por Dios.
Y lo digo con mucho respeto. Es por eso que es urgente el llamado, hermanos, para nosotros en este tiempo, para que los hombres sean verdaderos hombres delante de Dios y las mujeres cumplan su labor como buenas mujeres delante de Dios, de tal manera que reflejen este orden operacional de la Trinidad. Y otro argumento de Pablo en este pasaje es que cuando ese orden establecido por Dios es despreciado, y bueno, lo dije recién, es desobedecido, el resultado es simplemente el desastre. Y eso es así, hermanos. Es por eso que cuando una mujer es pastora, está violando el diseño de Dios y está creando una función distinta a la que está designada en las Escrituras. Está trayendo confusión al pueblo de Dios, por lo tanto está pecando contra Dios. Eso por un lado, hermanos. Ahora le invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versos 32 al 35. ¿Lo tiene? El texto dice lo siguiente: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Es un texto fuerte y controversial. Y la pregunta que debemos hacerle al texto es la siguiente: ¿qué está diciendo Pablo aquí? Y cuando miramos el contexto del pasaje, nosotros nos damos cuenta de que está hablando de participar en el culto público para la edificación de los hermanos. Ese es el tema principal de este pasaje. Verso 26, lo podemos leer juntos y dice lo siguiente: ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación de lenguas, y que todo se haga para edificación. Cuando nos reunimos, hermanos, cuando nos congregamos como iglesia, y esto entiéndalo bien porque es un punto importante para entender por qué la mujer debe callar en la congregación y no para malentenderlo. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como iglesia, es interesante notar que en este pasaje Pablo no solo manda a callar a las mujeres, y vamos a ver ahora en qué sentido, sino también a los hombres. Es lo que dice el texto, verso 27 al 28. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Verso 28. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para con Dios. Hay, hermanos, lo que está pasando en la iglesia en Corinto es lo siguiente: hay un hermano que tiene don de lenguas y quiere hablar en lenguas, pero no hay intérprete. El apóstol Pablo le está diciendo: si no hay intérprete, entonces que calle en la congregación. Porque todo lo que debe suceder cuando la iglesia se reúne debe ser para la edificación de los hermanos. Y si no hay un intérprete, entonces no hay edificación. Y alguien puede decir: hey, hermano, el Espíritu Santo me está moviendo a decir algo, y Pablo le dice: cállese la boca. No hay quien interprete. Por lo tanto, no va a edificar a nadie. Porque todo, repito, lo que debe suceder en la iglesia cuando la iglesia se reúne es para la edificación. Verso 29 al 30 dice lo siguiente: y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen, pero si a otro que está sentado
le es revelado algo, el primero calle. ¿Qué estaba pasando, hermanos, en la iglesia en Corinto? Había un desorden en el culto público y Pablo estaba ordenando lo que estaba desordenado. Y este es algo importante, hermanos, para interpretar este pasaje. ¿Se puede profetizar? El apóstol Pablo no lo está prohibiendo. Es sí, pero por turnos. Así que no solamente, hermanos, no solamente las mujeres son las que deben guardar silencio en la congregación. Se le da también una orden a los hombres en el ejercicio de sus dones. Y es también lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 11 de esta misma carta. Es en ese contexto que Pablo dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque hay un orden para ejercer los dones en la reunión de la iglesia. Y termina diciendo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 34, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Este es Hay dos grandes puntos con el tema de las hermanas en la iglesia y su desempeño en la iglesia del Señor. El primero es si pueden ser o no pastoras, y el segundo es si pueden hablar o no en la iglesia. ¿Hablar qué, hermanos? ¿Significa que cuando una hermana entra a la iglesia hay que taparle la boca para que no hable? Les pregunto, no, voy a agrandar acá para verlos. ¿Es a eso lo que el apóstol Pablo se está refiriendo? Que cuando una hermana entre al culto el día domingo, le vamos a poner un parche curita o una cinta adhesiva para que la hermana no hable, porque eso es lo que se puede interpretar. Las mujeres callen en la congregación, entonces que no hablen, ¿verdad? Pablo, hermanos, está diciendo lo siguiente. Está hablando de una participación en el culto público que viene tratando en los capítulos anteriores, y que esa participación en el culto público de los hermanos debe estar normada por lo que él llama la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo, las mujeres no tienen esa autoridad de levantar, como vamos a ver más adelante, su mano y decir lo que quieran. Verso 35. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Por qué él dice esto, hermanos? Porque en los Corintios, en la iglesia en Corinto, las mujeres eran muy liberales. Y eso era famoso en la historia, y aparentemente esto estaba causando problemas en la iglesia porque algunas mujeres venían de ese contexto y no estaban acostumbradas a estar bajo la autoridad de sus maridos. Y esto es así, hermanos, históricamente. Vemos en las escrituras respecto al ministerio de Cristo, de nuestro Señor, su ministerio público, de que Él era acompañado por sus discípulos varones, pero quienes sostenían el ministerio de nuestro Señor Jesucristo eran las mujeres, dice los evangelios. Y esto no era así solamente en el tiempo de Cristo, era así también en el tiempo de la iglesia en Corinto. Había mujeres que tenían mucho poder, que se habían convertido al evangelio y que estaban acostumbradas en este mundo liberal del mundo griego, del mundo helenista, y que ellas querían ejercer esta misma labor de imponer sus criterios y sus planteamientos en el día del Señor. Recordemos que en otro texto el apóstol Pablo le habla a las mujeres que el verdadero adorno, el adorno que está cargado de dignidad y que reflejan santidad, no son las joyas ostentosas y los peinados ostentosos, sino que es una vida piadosa delante de Dios. ¿Esto por qué? Porque en medio de la comunidad de fe de ese tiempo había mujeres que tenían mucho dinero. Y en ese tiempo, hermanos,
se practicaba lo siguiente. La gente que tenía dinero patrocinaba algunas empresas que tenían que ver con la enseñanza filosófica, pero también algunas empresas que tenían que ver, en el término empresa, de emprender, de establecer, que tenían que ver con el tema religioso. Entonces, aparentemente, este era el problema en la iglesia en Corinto. Y cómo no se les permitía hablar, hermanos, y no se les permitía hablar porque parece que lo que se estaba haciendo es que ellas levantaban la mano y de una pregunta hacían su opinión. Y Pablo les está mandando a no dar su opinión, sino más bien a que pregunten a sus maridos en casa. Es lo que dice el texto, verso 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, mire lo que dice en mi Biblia, por lo menos, lo que dice después. Se sujeten, como dice también la ley. El tema aquí no tiene que ver con hablar o no en el contexto inmediato de la carta, y cualquiera que pueda tener una noción de una noción mínima de lectura o de comprensión lectora puede darse cuenta que el tema no tiene que no tiene que ver con hablar o no, con el hablar o no de la mujer en público, sino que tiene que ver con un tema de sujeción, que la mujer calle en la congregación y que se sujete a su marido y que pregunte a él en la casa. La idea parece ser que en lo que respecta al culto público de enseñar en la asamblea, las mujeres debían guardar silencio. Normalmente se ha sostenido que la prohibición no solo se refiere al discurso público, ya sea la predicación o la enseñanza, sino también al debate o a cuestionar a los maestros en el culto público. ¿Por qué, hermanos? Porque las evidencias y los estudios que se han hecho a la iglesia primitiva y cómo ellos practicaban el culto en el día del Señor, tiene que ver con lo siguiente. En ese tiempo, el sermón no era como el monólogo que usted escucha los domingos donde hay una sola persona que está hablando, sino que eran algo así como un debate abierto de preguntas y respuestas a la misma manera de las sinagogas. Entonces es en ese contexto donde mujeres pasaban a llevar la autoridad de sus maridos y querían ellas hablar y enseñar. Decían algo como esto: yo tengo una pregunta, hermano, querido hermano Pablo, apóstol Pablo, ¿qué pasa con esto de la venida del Señor? Porque lo que yo creo y lo que yo entiendo es que pasa tal y tal cosa. Aparentemente eso es lo que el apóstol Pablo está apuntando y lo que él está corrigiendo. ¿Cuál es el problema de estas mujeres, hermanos, entonces? El apóstol Pablo dice, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. El problema es de sujeción, como dije recién. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Lo que Pablo está diciendo aquí es muy parecido a lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11. Te invito a que vayamos allá. Ya vamos a ir terminando. Verso 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Verso 12. Yo no permito que la mujer, ve lo que dice acá, enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Vemos entonces, hermano,
que el argumento principal que el apóstol Pablo plantea para que las mujeres guarden silencio en la congregación tienen que ver con un orden creacional y específicamente en el capítulo 14 de Primera de Corintios tiene que ver con un desorden que se estaba situando en la iglesia del Señor. ¿Se entiende? Cuando la mujer es maestra en el culto público, se está colocando entonces fuera del esquema de autoridad diseñado por Dios para el hombre y exclusivamente para el hombre. Ahora, hermanos, la iglesia es mucho más que un día domingo. Hay muchas cosas, muchos ministerios que las hermanas pueden cumplir en la iglesia del Señor. Es más, son un pilar fundamental para el avance del evangelio en el cuerpo de Cristo. Ahora, eso por un lado. Voy a terminar con lo siguiente y después le voy a dar el paso a Julio para que comparta algo. Nosotros, como iglesia, practicamos lo siguiente en el día del Señor. Que las hermanas puedan dirigir una oración en el culto. Pregunta: ¿puede una hermana orar en público en la iglesia? Lo que nosotros entendemos por las escrituras, y no siendo dogmáticos, lo que nosotros entendemos es que sí una hermana puede orar en el culto porque no está ni enseñando ni está ejerciendo autoridad sobre el varón, que es lo que el apóstol Pablo está prohibiendo en los textos que hemos leído. Dado, hermanos, que Pablo no permitiría en el capítulo 11 lo que claramente prohíbe en el capítulo 14, debemos asumir entonces que las oraciones de las mujeres en los versos 4 y 5 del capítulo 11 que vamos a ver recién, significan que realizaban actos litúrgicos como recitar oraciones en grupos o en reuniones similares y hasta profetizar. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y ya vamos a ir terminando. Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza, nuevamente el orden de todo hombre es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Vemos entonces, hermanos, que en la iglesia sí se le permitía a las hermanas orar y hasta profetizar. Felipe, dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, que tenía, si mal no lo recuerdo, 21, perdón, que él tenía hijas que profetizaban. Aunque no es un texto que podemos usar para justificar esto, nos da una luz de que las hermanas sí tenían una participación que no tenía que ver nada, que no tenía nada que ver, perdón, con ejercer autoridad ni la enseñanza, sí se les permitía orar. Ahora, por un lado, hay hermanos de enseñanza reformada que enseñan como un dogma, y quiero ser cuidadoso en esto, sin enjuiciar a nadie, que la mujer en ningún contexto puede hablar, ni dirigir una oración, ni alzar la voz en la iglesia reunida. Nosotros no vemos eso en las escrituras y nos unimos a otros hermanos también de corriente reformada que creen esto mismo que nosotros creemos. Mientras no unjamos a ninguna hermana como pastora, ni la pongamos como líder dentro de la iglesia, entonces, hermanos, no estamos incumpliendo y pasando a llevar
las escrituras que el Señor nos ha puesto tan amorosamente en nuestras manos. Alguien escribe lo siguiente respecto a este tema. Fijemos en que Pablo aquí en el capítulo 11 no está discutiendo el tema directamente de si el hombre o la mujer tienen derecho a orar o profetizar. Aquí no se da permiso para orar o profetizar a ninguna de las dos partes. Una cosa es clara, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta comete una ofensa que supone una vergüenza y desgracia para su propio género y sexo y para la iglesia. Ambas ofensas están prohibidas, prohibidas, porque el colocarse algo sobre la cabeza tiene que ver, hermanos, con este llamado o con esta acción visible de estar sujetos a alguien. Entonces, hermanos, por un lado, nosotros creemos como distintivos de esta iglesia de que no hay mujeres pastoras, no hay mujeres que enseñen en el día del Señor, pero sí hay hermanas que pueden orar en el día del Señor, porque no vemos textos concluyentes que nos prohíban esta acción. De lo que creemos hoy día, si más adelante tenemos un entendimiento distinto y nos llaman a reconvenir nuestro pensamiento por las escrituras, va a ser necesario de que eh, lo planteemos de una manera distinta. Pero esta iglesia enseña y cree que no hay hermanas pastoras y que estén sobre los varones como líderes, y que también las hermanas pueden orar en el día del Señor, porque no están ejerciendo ni autoridad sobre los varones y tampoco están ejerciendo un lugar de liderazgo. Eso, hermanos. Julio, ¿algo que decir? Sí, gracias hermano, te agradezco por tu exposición, muy, muy clara, muy buena. Em, y qué bueno que tocaste el tema de esas controversias que hay con callar o no, y lo ejemplificaste muy bien al decir de que, bueno, si callar significa no hablar nada, entonces la hermana no podría saludar a nadie, no podría cantar, no podría ni siquiera decir amén. Eso no es eso lo que vemos en la escritura y sobre todo, como muy, muy bien lo enfatizaste, no tiene que ver nada con los contextos en los cuales se estaba tocando el tema. Así que por eso nosotros decimos sin problema que las mujeres que estén en sujeción a sus maridos puedan orar sin problema en una reunión de iglesia. Y lo otro, no sé si tú lo tenías considerado, no lo hemos conversado, pero sería bueno también poder hablar de las cosas que sí las hermanas pueden hacer, eh, que son montones, porque siempre se reduce a esto de que si puede ser pastora o no, y es mucho más que eso, es mucho más que eso. Las mujeres, como tú decías, son un pilar fundamental dentro de la iglesia. Perdónenos el Señor si hasta el momento no hemos tenido las herramientas necesarias como para poder fomentar la actividad femenina en medio nuestro. Eh, pero esperemos que el Señor nos dé las herramientas. Nosotros anhelamos ver mujeres como las de Tito, eh, disponer de mujeres sabias que enseñen a otras más jóvenes, y para eso se necesita eh, no solamente canas, sino que se necesita conocimiento de las escrituras, se necesita piedad, se necesita humildad, se necesita muchas cosas. Eh, Mujeres enseñando a otras mujeres se ve en las escrituras, y para eso se necesita que las mujeres hablen, no pueden hacerlo mudas. Entonces, no es a eso lo que se refiere las escrituras, sino que, como decía muy bien nuestro hermano, a una cosa de sujeción y autoridad. Esta iglesia jamás va a, a transar eso. El principio es claro, y las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre hombres. Eh, pero las mujeres pueden ser muy buenas maestras, muy buenas evangelistas, muy buenas todos. No hay problema, y para eso tienen que hablar. No tienen que guardar silencio para eso. Así que quizás, no sé si lo habías considerado, hermano, te lo planteo aquí.
Eh, Sería muy bueno poder enfatizar en algún momento las cosas que sí pueden hacer, que La, son la había, muchas. lo había considerado para una próxima oportunidad. Eso, ¿ves? Eso era. Gracias, hermano, te pasaste. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, Julio las puede responder. Habemos poquitos. ¿Nadie? Yo tengo una Yo, pregunta. Ah, pero la Jimmy primero. es que no sé si no escuché, pero no sé si se habló de la enseñanza a las mujeres, que es una de las tantas cosas que las mujeres pueden realizar dentro del contexto iglesia. Se lo vamos a ver la próxima semana. Ah, la próxima, ya. Y Arturo, una pregunta. ¿En qué se basan en decir que la mujer calle con todo en la iglesia? O sea, textual, como tú decías, ¿lo hacen, lo toman textual de lo que dice ahí o no? La gente que se basa en eso. No quiero herir a nadie, Ya, eh, pero entonces pero, no se pero puede desde, responder. desde mi punto de vista y lo que yo comprendo de las escrituras, por Mm, lo que he visto y preguntado, se debe más a, ¿cómo decirlo? A un deseo de, de decir en algún sentido algo que la Biblia no es clara, eh, diciendo. mm, No tenemos textos que nos digan eso. mm, Hay un solo texto, parece que está en Timoteo, en una de las cartas donde dice que, donde el apóstol Pablo le manda que los hombres, y ahí sí usa hombres como género, no como humanidad o como que hagan oraciones y que levanten manos santas y oren por los que están en eminencia y todo eso. Eh, pero en el sentido de ese texto tampoco tiene que ver con una segregación de la mujer a que no ore, tiene que ver también con consejos particulares, porque luego no contrapone a la mujer eh, y contra el hombre, o con el hombre respecto a la oración, sino que le da, aconseja a la mujer en otro sentido. Eh, yo con mucha responsabilidad digo que nos veo en las escrituras textos que nos manden a que la mujer calle en todo sentido. Lo que sí veo de parte de los hermanos, muy buenos hermanos, que enseñan esto es un deseo malsano de querer malinterpretar y torcer el texto. Lo digo con mucha responsabilidad. Lo conversaba con Julio de la mañana también. Le decía, yo no puedo entender cómo, conociendo el contexto histórico, mm, inmediato se pueda pensar otra cosa y enseñar otra cosa. Eso es. mm. Y lo último, el uso del velo en algunas mujeres está mal. Se basa en lo último que leíste, que se supone que es como sujeción a la autoridad, al hombre, al padre, al marido. Es, es un tema hay que tener que el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 11, cuando él comienza diciendo, él dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como os las entregué. Y esto de guardar las tradiciones no solamente lo dice en este texto, sino que lo habla en Primera de Tesalonicenses, lo habla en otros textos. Y cuando él habla de tradiciones, habla de esta palabra que es paradosis, que tiene que ver con guardar y con enseñar algo que se ha transmitido de generación en generación, y es a esto lo que él hace alusión, a estas tradiciones que él viene heredando desde su formación teológica como verdadero judío, como un fariseo, y es a eso lo que él se refiere, esta tradición de, claro, de que las hermanas se coloquen un velo que es señal de sujeción al varón, tiene que ver con eso. No vemos tampoco un mandamiento en las escrituras que invite a las hermanas a usar un velo, no lo vemos así, así como no vemos tampoco una prohibición al uso de pantalones. No podemos decir que la Biblia cuando habla y el apóstol Pablo prohíbe a la mujer que se vista como hombre, a que está hablando de los pantalones o el tema de los peinados. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un trasfondo histórico y con una iglesia muy malsana, casi en su totalidad. Recordemos que la iglesia en Corinto es la iglesia más reprendida por el apóstol Pablo,
la visión de una iglesia descuidada y con mucha falta de crecimiento por esencia, y la podemos enmarcar con el número 1 que se ha ganado en la iglesia de Corintios. De hecho, la primera y segunda carta de Corintios, lo que rescatábamos, lo que se rescató de estas epístolas de reprensión que el apóstol Pablo envió, entre la primera y la segunda carta que nosotros tenemos, hay una tercera carta que jamás se encontró, pero que sí históricamente es conocida como una carta de reprensión. Y la iglesia de Corinto es una iglesia que necesitaba ser reprendida y exhortada en muchas direcciones, en la vida familiar, en la vida cultica, en la devoción al Señor, en el crecimiento personal, en la consideración de unos a otros. Es ahí que también es importante a buscar sabiduría de parte de Dios y no hacer de algunas reprensiones mandamientos para la vida cristiana. Si tú estás fallando y estás fornicando y estás con la mujer de tu papá, entonces sí, debe ser reprendido. Pero no podemos tomar reprensiones como estas o como algunas otras, como el uso del pantalón de la joya, o decir que las hermanas no pueden usar joyas, como se dijo en algún tiempo atrás, sobre todo en los círculos pentecostales, como una regla y como un mandamiento. No lo es así, no lo vemos así en la Escritura. No sé si me entiendes. Pero el uso del velo tiene que ver con eso, con una señal de sujeción al varón. En una iglesia que claramente no se estaban, donde las mujeres no se estaban sujetando a sus maridos. Y tiene que ver también con las tradiciones que el apóstol Pablo trató de transmitir también como una imagen para dar a conocer algo. Y esto no tiene nada que ver con la teología liberal, no soy de la teología liberal, para que se entienda. No la practico y la enseño. Eso, tía Dita. Gracias. Yo quería, no sé, preguntar o decir, antiguamente, cuando yo pertenecía a la iglesia pentecostal, siempre escuchaba, porque ahí como que la mujer, eran muchas cosas que se prohibían. Pero una de las cosas que yo siempre escuchaba era el final de 1 Timoteo 2:15, donde dice que, pero se salvará engendrando hijos. Entonces, finalmente, el mensaje era que no importaba que tú no pudieras hacer muchas cosas, pero teniendo hijos tú te ibas a salvar. Y uno entiende hoy día, por la enseñanza que nos han compartido, hermanos, que eso no tiene nada que ver con lo que quiere decir acá. Pero esa es una enseñanza que muchas veces yo la escucho todavía, y son cosas que cuestan poder erradicarlas. Y también, como decía Julio antes, yo he encontrado en la Escritura que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, son bastantes las demandas que también tenemos de parte del Señor, así que eso sería muy bueno que pudiéramos también poder escucharlo de ustedes para poder practicarlo. Eso. Gracias, tía Dita. El texto de se salvará teniendo hijo, es muy interesante, lo vamos a ver la próxima semana. Pero tiene que ver con la labor también de la mujer, y especialmente para Timoteo, esta labor principal que él que su abuela y su madre ejercieron sobre él. El apóstol Pablo le hace un recordatorio a él: todo lo que tu abuela y tu madre te enseñaron, pon atención a eso. Y una de las labores de las hermanas en el hogar tiene que ver con esto, con la enseñanza a sus hijos, a ser temerosos del Señor. Eso, hermanos. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Si la mujer puede dirigir las alabanzas en un culto, o sea, me refiero culto a reunión general de la iglesia. Dirigir alabanzas, hay que hacer una diferencia, porque dirigir alabanzas tiene que ver con alguien que se para adelante y invita al pueblo a la adoración. Ahí está ejerciendo una labor de presidir, de enseñar. Ahora, eso por un lado, eso es distinto.
pero una hermana que tome el micrófono y acompañe a los hermanos que están en la alabanza y al hermano que está dirigiendo eso. Otra cosa, nosotros no tenemos ningún problema, ni queremos que transgredemos la escritura, permitiendo de que hermanas nuestras acompañen en la labor de la adoración y en este acompañamiento de dirigir alabanza, no de dirigir alabanza, sino que acompañar cantando alabanzas al Señor. No, no lo hemos hecho, no hemos visto hermanas dirigiendo, o creo que sí, al inicio puede haber sido, pero puede ser que en ese sentido sí pasemos a transgredir un poco el tema que tiene que ver con presidir. Preferimos que no. O Preferimos sea, que las hermanas acompañen. o sea, no puede dirigir la alabanza, solo, como dices tú, ayudar, acompañar. Sí, sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre una dirección de una alabanza y una dirección de una oración? Lo que pasa es que la dirección de la alabanza tiene que ver bueno, en el caso de la mujer, la oración no está dirigiendo, no está ejerciendo su autoridad ni puesta como una autoridad sobre los hombres. No está colocada delante diciendo, hermanos, vamos a hacer esto. Ella está más bien invitada a servir al Señor por medio de la oración. Es muy distinto a que pongamos a una hermana delante a dirigir algo, o a enseñar algo, o a presidir algo. Hay que ser cuidadoso ahí con la sutileza y con ser eh, y con la perspicacia, porque no tiene que ver con, con la mujer per se, sino que tiene que ver con lo que ella hace o sirve al Señor. Nosotros creemos que ella puede servir a la iglesia orando porque no está prohibido en las escrituras que lo haga. No vemos un texto que nos diga que la hermana no ore en la congregación. Nos sujetamos a eso. ¿Tenemos claridad en eso? No vemos que estemos transgrediendo el texto bíblico, permitimos que ella lo haga. No tenemos claridad, no vemos a hermanas dirigiendo la alabanza y presidiendo un culto de alabanza, por lo tanto no vamos a permitir que la hermana lo haga. Esa es la gran diferencia. Siempre nuestro centro es las escrituras. En aquellas cosas que la escritura nos manda que hacer, debemos hacerlas a rajatabla. En aquellas cosas que las escrituras no son claras, debemos someternos a lo que es más claro, que es la forma de interpretar las escrituras, y en aquellos que las escrituras no nos autorizan a hacer, ni por un lado ni por el otro, no lo vamos a hacer entonces. No vemos al Señor autorizándonos que las hermanas presidan cultos de alabanza o dirijan las alabanzas como se hace en la iglesia, de que el hermano está en el púlpito en un nivel de autoridad, en un nivel, y por eso que está arriba, porque está ejerciendo autoridad. No vemos que la escritura nos autorice a eso. No sé si respondí tu pregunta. Julio, si quieres decir algo respecto a eso. No, me parece bien lo último que dijiste. Es una cosa que tiene que ver, por lo menos yo veo claramente en 1 Corintios 11 que sí, la mujer oraba y profetizaba. Para mí está claro, lo hacía y Pablo lo norma. Y como lo otro no tenemos la claridad, por eso no lo hacemos, porque no queremos llegar a decir, pero esto es como lo mismo. Puede ser, pero no queremos correr esos riesgos nosotros. Y perdónenle al Señor si... El punto de unión entre si es lo mismo o no es claramente la escritura. No vemos eso en las escrituras. Vemos a eso me refería, que por eso no lo hacemos. ¿Alguien más para ir terminando? Miguel, ¿tiene una pregunta? Te voy a levantar la mano. La hermana Karina quiere hablar. Karina, no te vemos, pero te sentimos. Ya, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, primero agradecer al Señor por su gracia maravillosa. Cuando tú dices que muchos consideran que presidir de las mujeres es un pecado imperdonable, y
años pasados, pues a mí me tocó ejercer mucho liderazgo y predicar desde el púlpito y obviamente estoy arrepentida de eso y confío que la gracia del Señor es suficiente para perdonar esas acciones, ¿no? Pero algo que siempre era importante era el desaliento, el desánimo y el desinterés de parte de los hombres de tomar su lugar en la congregación. En realidad para mí era hasta un cargo el hecho de tomarse del hogar y tener que predicar una predicación. ¿No te escuchamos, Y Karina? no me escucho. Te escuchas entrecortada. Y ahora tampoco. Pensaba yo claramente, como por muchos años, estuve trabajando en el Ministerio de Alabanza como directora de culto, que comentaba el hermano Ismael. Sí se ejerce autoridad. Uno desde allí pues llama al pueblo del Señor a seguir la dirección en función de una palabra, en función de lo que el Señor quiere hablar o traer en el culto, y obviamente el director de culto ejerce una posición de liderazgo y autoridad, de la cual yo me arrepiento cuando lo hice, pues cuando estuve en otras congregaciones, pero evidentemente es una posición en la que uno ejerce autoridad. Pero dejo al Señor por su misericordia y por su palabra y por estos tiempos. Eso. Gracias, Arturo y Julio. Gracias, Karina. Te escuché poco, pero entendí la idea. Bueno, no sé si tenemos tiempo, pero era interesante lo que decía Karina, y es lo que pasó en lo que tiene que ver con este movimiento de santidad, del despertar o del gran avivamiento. Hay quienes dicen que los grandes impulsores del avivamiento de ese tiempo de John Whitfield, de John Wesley y de muchos otros hermanos fueron las mujeres. Las mujeres impulsaron el movimiento de santidad, este gran avivamiento, porque eran mucho más como susceptibles a el tema de ir y predicar el evangelio. Eran ellas las que se quedaban en las casas y se reunían con otras mujeres y comunicaban el evangelio. La historia cuenta de hermanas que iniciaban grupos de oraciones en sus casas y que se reunían 300, 400 personas fácil en un grupo de oración dirigido por mujeres. Y lo que dice Karina es interesante, y es lo que John Wesley también decía respecto a ese fenómeno, cuando los hombres están ausentes y no cumplen su rol en la iglesia y en la familia, entonces hay mujeres que comienzan a hacerse espacio, a crear espacios para que lo que tienen adentro puedan manifestarlo y de alguna manera el Señor las acompaña en eso. Es interesante porque por muchos años, por ejemplo, en la iglesia pentecostal, donde yo crecí, donde yo nací, siempre eran más hermanas que hombres. Siempre eran las hermanas casadas que iban sin sus maridos, que no eran creyentes, y que estaban en la iglesia, y eso abrió gran campo también para que ellas ejercieran una labor ministerial no conforme a las escrituras, porque supongamos que había una iglesia pequeña de campo donde estaba el pastor, su esposa, y tenía 3 hermanas convertidas, como es el caso del campo donde está donde vive mi abuela, y una iglesia que asiste una de mis tías, mi tía, bueno, la única tía que tengo por parte de madre. No hay más, hermanos, no hay más. Y el encargado del lugar es un hombre enfermo de muchos años, que además tiene que ocuparse del campo y de la iglesia.
no estoy respaldando eso, pero en ese caso son casos excepcionales. Lo que tenemos que tener cuidado es que en estos casos, en nuestra iglesia, no se torne así, no sea así en nuestra iglesia, que los hombres sean verdaderos hombres delante del Señor y cumplan su ministerio, cumplan el ministerio que el Señor les ha encomendado. Eso, hermanos, 10 para las 10. Si nadie tiene alguna otra pregunta, vamos a concluir este tiempo. ¿Todo claro? ¿Sí? Amén. Hermanos, espero que haya sido un tiempo provechoso. Fue un poco extenso. Lamentablemente no todos estuvieron acá conectados. Esperemos, hermanos, que esta cosa cambie. Que podamos estar más presentes cuando nos reunimos. Creo yo que el Señor está con nosotros, con Julio y conmigo. Si no fuera así, no me aventuraría ni tendría la patudez de pararme y decir así dice el Señor. Les pido que consideren nuestro trabajo muy humildemente y se den el tiempo también, el tiempo que nos damos nosotros para preparar lo que enseñamos y para exponerlo. Eso. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar juntos, aprender de tu palabra. Rogamos que tu nombre sea exaltado en esta iglesia, en tu iglesia, en cada uno de nosotros, Señor, se pueda ver que caminamos conforme a tu voluntad. Líbranos del mal, confirma en nuestras vidas que somos hijos tuyos, endereza nuestro camino. Señor, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento cada día para que podamos verte muy presente cerca nuestro y obrando también en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Que tengan una buena noche, hermanos. Bendiciones. El Señor les Besos, bendiga. abrazos, saludos, gracias, Chao. hermano. Chao, Elin Cuevas. Saludos. Chao, hermanos. Gracias, Chao, Arturo. Omar. Chao, tío Gracias, Irmita. Arturo. Bendiciones, Gracias, Julio. gracias. Chao a todos, que Sí, descansen, sí. hermano. Chao, hermanos. Abrazos. Descansen. Chao, Elin Cuevas. Chao, Aileen. Chao. Hola, Eileen. Mira, la Jenny estaba ahí. Hola, mami. ¿Qué andas haciendo ahí? De mi casa. Ándate para tu casa. Hola, Fernandita. El Miguel. Chao. Chao. La cara que pone el Miguel. Chao, bendiciones. Ay, que vea a mi abuelito, pues. Ahí están los abuelitos. Chau, chau. ¿A dónde están? Se fueron, parece. Los perdiste. Que salieron. Hola, Javi. Hola, Javi. Chao, hermanos, que estés bien. Chao, Isma. Chao, Jimenita.